Saludo. Muy buenos días. Ustedes allá y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenos días, profesor Josué. Buen día, José Luis. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Muchas informaciones interesantes en esta semana. Así es, así es. Tú sabes que esta es una semana de conmemoración para el Magisterio Nacional, ya que el sindicato, la ADP, cumplió su 51 aniversario de su fundación. Sindicato bastante ya adulto. Muy sólido, Así de los es. principales sindicatos en República Dominicana. Así es, un sindicato con una línea fuerte de lucha. Eso es así. Entonces, con motivo de ella, tenemos muchas informaciones para actualizar al Magisterio Nacional. Así es. Hoy, sábado 17 de abril del 2021, muchas informaciones para que los maestros estén enterados en este espacio, Actualidad Magisterial. Así es, así es. Invitamos a todos los docentes que nos siguen, ¿verdad? Que hagan sus comentarios, que hagan sus aportes, que en su momento nosotros siempre le damos seguimiento a la valoración del magisterio y de todas aquellas personas que están ligadas al magisterio y hacen sus comentarios, a favor y en contra. Nosotros aceptamos cualquier comentario y nos permite crecer. Así es, cualquier sugerencia, comentarios, estamos dispuestos a servirles a todos. Así es, vamos a iniciar a entrar en materia de una vez, José Luis. Tenemos como un primer tema para tratar la situación que se da en el distrito 1505, ¿verdad? Una maestra publicó una carta que la hemos visto en diferentes medios de comunicación, donde se dice ella que se siente perseguida por el director de su distrito. Vamos a ver si el equipo técnico nos da una manito, ¿verdad? Con el audio del programa hermano Magisterio Nacional, donde se está leyendo esta carta. Atención, atención, Magisterio Nacional de la República Dominicana. Tenemos una denuncia de una maestra, directora, que está pasando una situación muy crítica, que está afectando sus emociones y que la maestra se siente inquieta. Es una directora de un centro educativo, donde tenemos aquí una carta que hace llegar a Magisterio Nacional RD. Y yo quisiera que ustedes escuchen y que el director del Distrito Educativo 1505, el señor Félix Monción, pueda escuchar lo que dice la maestra, porque a Félix yo lo conozco y yo sé quién es él. Es una persona muy simpática, es una persona con mucha capacidad, una capacidad incuestionable. Pero yo quisiera que él escuche esto. Yo voy a apelar a la humanidad, a la sensibilidad del Señor. Bien, bien, ahí estábamos escuchando parte del contenido de esta carta, ¿verdad? Se trata de la maestra Santa Alcántara, quien es directora del centro educativo Nicolás Ureña de Mendoza. Eso pertenece al distrito 1505, y el director, dice ella, que es, o sea, el director de ese distrito es Félix Monción, ¿verdad? Me da a entender que hay una persecución política en este aspecto con esta señora. No entiendo que todavía en estos tiempos, cuando los maestros conseguimos el nombramiento vía concurso, se esté con esta política de tratar de amedrentar a otras personas. No lo veo con buenos ojos el hecho de que este director esté detrás de la cabeza de esta profesora. De esa profesora. Y en su carta ella detalla toda su preparación, ¿verdad? La trayectoria de servicio que ha tenido. Entonces, creemos que ese tipo de comportamiento no debe darse ya a estas alturas, con los niveles de desarrollo y los niveles de preparación que tiene ese personal. Hay políticos que no han entendido todavía que el magisterio o el maestro no llega a las posiciones por amiguismo ni por simpatía política, sino por la preparación, y participa en unos concursos para las diferentes posiciones. Y es el caso de la maestra, según ella dice en su carta.
Entonces quisiéramos que ese director de distrito reflexione un poco y se concentre en lo que tiene que concentrarse, en el trabajo, en la coordinación de los trabajos de los diferentes centros que comprenden su distrito. Así, pensar que las autoridades de educación también se interesen por el tema, investiguen la situación real de lo que está pasando en ese distrito. Sí, sí, porque muchas veces se da el caso, José Luis, de que las autoridades, los encargados directos, se hacen de la vista gorda y voltean la cara para que sigan sucediendo ese tipo de maltrato. Bien, pasamos a otro tema interesante. Dice el ministro de Educación, Roberto Fulcar, de que anuncia que se estarían haciendo el intento para abrir más centros educativos para el trabajo semipresencial. Según el señor Fulcar, ha dicho de que los 48 municipios donde se convocaron a abrir las escuelas, que ha sido todo un éxito, que todo está bien y que entonces lograrían en lo adelante poder abrir otros centros en la capital y otras partes del país. Habría que ver, porque tengo de fuentes fidedignas de que el rebrote del COVID ha aumentado en los últimos días. Y yo entiendo que se debería de esperar un poquito más para hacer el intento de abrir nuevas escuelas en República Dominicana. Un asunto que el ministro creo que se está apresurando un poco en esta situación de abrir otros centros educativos. Así es, José Luis, y yo entiendo porque el ministro fue más lejos. Él decía que ha sido un éxito rotundo ese reingreso, ¿verdad? Sin embargo, hay quejas de centros que incluso la asistencia fue muy mínima. Entonces, las informaciones que da el ministro, sería bueno que se revisen con esas seccionales que están diciendo lo contrario, porque el ministro dice de iniciar en algunos otros municipios, si no la totalidad. O sea, hay posibilidad de que llame al regreso de manera general en los próximos días, en próximas semanas. Así es. Entonces, y él aclaró también la forma de la presencialidad en las escuelas, de que un grupo iría lunes y martes y otro grupo miércoles y jueves. Así es. Ese es más o menos el modo operandi de regreso que se produjo ya la semana pasada. Sí, y aclarar ahí, José Luis, que él dice que solamente la mitad de la matrícula sería la que está asistiendo a esa semipresencialidad. No sabemos en qué basa esa estadística de que la mitad, porque el llamado fue general. O sea, el llamado se hizo de manera general. Entonces, está bien que el llamado para los días que tú señalas es de 50%, pero aquí hay centros educativos que tienen una matrícula por aula de hasta 35 y 40 muchachos. Así es. Entonces, la mitad de eso es mucho también para tener un salón de clase. Así es. Cuando hablamos de la totalidad, hablamos, por ejemplo, si hay en un centro 700.000 estudiantes, esos 700 estudiantes distribuidos en pares, en días, entonces tendrían que regresar a las escuelas. Así es. En ese mismo orden se pronunció en cuanto al regreso, ¿verdad? Se pronunció la seccional de la ADP en San Francisco de Macorís, donde señala una serie de condiciones que hay en la zona que impiden el regreso a la presencialidad o semipresencialidad. En ese sentido, Sisto Gaviño, que es el presidente de esa zona, ¿verdad?, en la ADP, señalaba que los centros educativos no están acondicionados. Es una. Otra es la parte del personal docente que no está completado. O sea, que se cancelaron incluso el personal de apoyo, seguridad. Él señala que los centros están actualmente, la mayoría, amanecidos solos porque ni siquiera un sereno hay, que se le canceló el personal y que no se ha repuesto. Entonces, él dice que los docentes a veces tienen que participar en la jornada de limpieza del centro para higienizar un poco. Y no solamente en esa escuela, hay muchas escuelas que les restan ese personal administrativo para poder entonces que se aglutinen todos los componentes para poder regresar a las aulas. Entiendo que esa parte debió fundamentalmente resolverse antes de intentar regresar a la semipresencialidad. Así es. El presidente de la ADP en la zona, Sisto Gaviño, llamaba dijo que era irresponsable de parte
del Ministerio de Educación llamar a la presencialidad con esas condiciones que yo tenía. Tenemos el video del señor Gaviño. Lo que tenemos es un volante, una carta, ¿verdad?, que ellos hicieron pública y la distribuyeron en toda la zona, donde señalaban todos los problemas que hay ahí. Entonces, bien, pasando a otro tema, profesor Josué, y corroborando con lo que dice el señor Gaviño, también la ADP en Villahermosa, la Romana, también ha dado unas declaraciones interesantes. Hay un titular de un periódico de circulación nacional que habla de que el señor Raúl Omar del Rosario, que es dirigente de la ADP allá en Villahermosa, la Romana, cariñosamente Raulín, así es, así es, fue a los centros de esa demarcación y ha dicho que no hay condiciones para un regreso a la semipresencialidad. Y esto es un poquito cuesta arriba. El ministro dice una cosa y la realidad, cuando vamos a los centros y de que se ve en el ambiente que no se puede, entonces queda mal parado el ministro de Educación diciendo que sí están las condiciones, pero cuando vamos al fondo, al meollo del asunto, en realidad no es lo que dice el ministro de Educación. Así es, José Luis. Y yo entiendo, ¿verdad?, lejos de criticar esta decisión de la ADP de Villahermosa, yo entiendo que a eso que están llamados los sindicatos. O sea, el ministro dice que hay unas condiciones, sin embargo, Raulín, como le dicen, ¿verdad?, en la zona, le muestra la realidad, incluso muestra imágenes. Esa fue una información que se la sirvió a Carlos Lara, el periodista desde La Fuente. Le muestra cómo están las condiciones, lo llevó por diferentes centros a mostrarle, no es de que vamos a decir las condiciones, sino hay imágenes. Vamos a ver, exacto. Imágenes de las condiciones que tienen estos centros, abanicos deteriorados, las butacas, pupitres, ¿verdad?, arrumbados en todos los rincones, y las condiciones de muchos centros seriamente afectadas. Los baños. Mostró una serie de inodoros, ¿verdad?, que no están aptos para utilizarlos nadie, mucho menos niños. Así es, entonces él dice que no, que mientras tanto no hayan las condiciones, no habrá regreso. Sí, ellos fijaron su posición. Así es. Entonces, también se da otro caso en Constanza, ¿verdad? Tenemos un video por ahí de la situación que está denunciando la ADP en Constanza. Me gustaría ver si el ingeniero nos facilita una parte de ese video en este momento para luego continuar. Con más comentarios. Sí, así es. Hay una serie de elementos, una serie de factores que intervienen en lo que es el proceso de la presencialidad, que no es solamente el tema de la vacuna, hay otros elementos. Constanza tiene una falta de maestros demasiado pronunciada, a tal punto que se había solicitado la contratación de 125 maestros y a la fecha solamente se han contratado unos 30 maestros. Tú te imaginas lo que significaría ir a la presencialidad con una falta de 90 y pico de maestros, quitándole a eso, ¿verdad?, los maestros que ya se contrataron, que fueron 30. Lo que significaría tener cerca de 80 sesiones de estudiantes sin un maestro responsable. Es bueno que la comunidad de Constanza sepa que a la fecha tenemos centros educativos que tienen 12 secciones y apenas 4 maestros, incluyendo entre ellos el director y el coordinador, están cubriendo esas 12 secciones. Para citarte uno de los casos, el centro educativo Secaini tiene 12 secciones y tiene apenas 4 maestros que están cubriendo esas 12 sesiones. Imagínate cuando vayamos a la presencialidad, ¿quién va a cubrir, quién va a sustituir las otras 8 sesiones? ¿Y cómo se cubrían anteriormente entonces? Con los maestros contratados que teníamos el año pasado, que para este año el ministerio decidió no contratarlo porque supuestamente estamos trabajando con clases que la están impartiendo, según el Ministerio de Educación, entre comillas, los canales de televisión. Pero así como ese centro, tenemos la Raúl Castillo, tenemos el Centro Educativo Secaini Río Grande, tenemos la Descubierta, entre otros centros que te puedo mencionar, que tienen una falta bien pronunciada de maestros. Pero no solamente eso, sino también otros factores como es la falta de agua en los centros educativos, la situación de los baños en muchos de los centros,
Y decirte, Riquelme, y toda la comunidad de Constanza, que a la fecha tenemos casi año y medio que no recibimos en Constanza lo que son los fondos descentralizados. O sea, no hay dinero en los centros educativos, ni siquiera para comprar un papel de baño, mucho menos para comprar alcohol o comprar manito limpia, o poner lavadero, como dice el protocolo, poner lavadero en cada una de las aulas, o por lo menos uno que los estudiantes puedan asearse de manera constante, así como también los profesores y los padres que vienen a los centros educativos. ¿Desde cuándo se está dando esta situación? Tenemos un año y algo que no recibimos fondos. Se recibió una partida en agosto del año pasado, y esa partida fue para iniciar el proceso de la clase a distancia. Una partida donde debieron de recibirse 12 el año pasado, o 4 de a 3. O sea, a la fecha, la mayoría de los centros educativos de Constanza no tienen, como le estoy diciendo en este momento, un dinero en fondo para comprar un papel de baño, o una servilleta, o una manita limpia, o un poquito de alcohol para que los estudiantes puedan desinfectarse. Nosotros estamos reunidos aquí haciendo un levantamiento para mostrarle a ustedes, la prensa, y a toda la comunidad, cuál es la situación real que está viviendo la educación en nuestro municipio de Constanza. Cuál es la situación real que refleja nuestra situación a nivel nacional. Nosotros estamos haciendo un levantamiento, estamos haciendo un documento donde va a reflejar ese documento, no solamente con la palabra de nosotros, sino de manera física, a través de imágenes, a través de fotos, cuál es la situación real que tiene nuestro municipio en asuntos de educación. A veces la comunidad dice, los maestros no quieren, los maestros son haraganes. Es bueno que ustedes sepan, a través de imágenes, como se la vamos a presentar en una rueda de prensa que vamos a hacer próximamente, para que ustedes vean realmente cuál es la situación de la educación aquí en Constanza. Bien, ahí escuchábamos, veíamos también, ¿verdad?, la situación que pasa en Constanza, José Luis. Entonces, tenemos 3 seccionales de diferentes zonas del país, ¿verdad? Porque estamos de extremo a extremo. Del este vamos aquí al nordeste, ¿verdad?, San Francisco, luego a Constanza, y la situación prácticamente es el mismo grito. Entonces, deprimente. Dice el maestro que de una falta de 125 maestros que habían identificado, solamente han recibido 30, y que lo que se ha propuesto por parte del ministerio es que el personal que falte, que lo cubra el personal que está como digitador, como monitor de música, ese personal. Entonces, en los centros educativos, cada uno tiene su función. Tiene sus funciones. Así es. Desde que usted me dice a mí, muévame a fulano para tal lugar, entonces hay una deficiencia. Y está descuidando otra área. Está descuidando otra área. Entonces, fuerte las declaraciones, ¿verdad? Fuerte. Así Dice es, que ni siquiera para comprar un papel de baño hay dinero en la zona, porque desde agosto del año pasado no reciben la transferencia de los fondos. Y dice que cuando las recibieron para el inicio del año escolar, que es una transferencia especial que se deposita. Eso se ha olvidado ya. Entonces, prácticamente, es lo que digo, es un grito generalizado el asunto de los recursos para la parte de centralización de los centros. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia donde hay más necesidades, hay más exigencia de mantenimiento de los centros. Así es. Continuamos con más informaciones, y la Secretaría General del CEN dice que no hay condiciones para las clases semipresenciales. En este aspecto se pronunció la presidenta de ADP, Xiomara Guante, y ahí veo unas cifras espeluznantes. 83 maestros ya fallecidos, más de 3.000 contagiados, más de 300 que han sido internados y con secuelas de esta terrible enfermedad, COVID-19. Es decir, que las condiciones generales no son favorables para el regreso a la semipresencialidad. Pero el ministro insiste en su intención de abrir nuevas escuelas en nuevos municipios, pero ahí están claras las condiciones y los números no fallan. Así están ahí distribuidos con los contagiados, los maestros que han sido fallecidos ya, y es lamentable que haya una pugna por querer regresar a las clases semipresenciales. Así es, José Luis. Y cabe, ya que tú utilizas el término pugna, ¿verdad?
cabe destacar que tanto el Ministerio de Educación como los medios de comunicación, en principio, felicitaban el programa de educación a distancia, apostaron a él, dijeron que había sido un éxito. Entonces, llega el momento de esta presión por el regreso y uno tiene que preguntarse, los mismos actores que saludaban el trabajo de la presencialidad, de la virtualidad a distancia, ¿verdad? Son los mismos actores que ahora presionan para que volvamos a la presencialidad. Entonces, ¿qué se mueve ahí? Háblenle claro al país, díganle la realidad, porque son los mismos medios que defendían ese trabajo que ahora uno ve en contra de ese trabajo y llamando a la presencialidad. Eso es así. Los dominicanos se están dando cuenta de que ya hay otro matiz para insinuar y para seguir propugnando de que se regresen a las escuelas y el sistema vuelva a la semipresencialidad. Es un asunto que hay que definirlo bien y sobre todo tratar de pensarlo muy bien, porque realmente el brote ha tomado fuerza y la situación un poquito más complicada. Más complicada. Entonces, le está dando tanto el Ministerio de Educación como el empresariado, ¿verdad? A través de Educa y esos medios de comunicación que en principio apoyaron el trabajo a distancia, le están dando la razón a otros sectores que dice que de lo que se trata es de un negocio. Primero querían conseguir el dinero que iban a pagar por ese trabajo, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, y ya recibido ese dinero, entonces ahora quieren presionar a que se vuelva a las aulas y ver qué tipo de negocio pueden hacer por ahí. Eso se comenta. Entonces quisiéramos que tanto el ministerio como esos medios le hablen claro al país. Señor ministro. No se deje comer lo dulce, aclaren esto. Así es. Bien, también José, vemos otra información con relación a la misma ADP y es la parte de la Secretaría General, ¿verdad? Y el documento, el artículo prácticamente lo da a conocer el primer vicepresidente de la ADP, Juan Núñez, donde habla de 50 muertos, ¿verdad? por COVID-19. Entonces, la presidenta de la ADP habla de 83. Jubilados y maestros activos, que hay 50 maestros que han sido afectados. Entonces, sería bueno que esas informaciones, cuando salen del seno del gremio, ¿verdad?, se ponderen y se hable un mismo idioma. Y yo creo que la mejor forma es con los datos fidedignos, o sea, informaciones concretas, para que no le vendamos una especie de informaciones erradas al magisterio y que sea creíble. Eso es así. Totalmente de acuerdo con tu comentario. Sí. Deben de ponerse de acuerdo ellos para entonces dar a la luz una cifra que sea la real para que el pueblo dominicano esté enterado de la situación de esta situación de los profesores que ya han fallecido y de los que están contagiados. Así es. Bien, otras informaciones. Así es, pasamos al siguiente tema y hay un tema interesante que es el regreso a clase, la clase semipresencial y la ansiedad en los niños. Regresar a la semipresencialidad es un tema muy espinoso. Yo entiendo que se debe de cuidar esa parte y sobre todo con el eslogan de este año del ministerio, que la salud es primero, entonces se debe preservar la salud de los estudiantes. Pero también hay otro eslogan que es regreso feliz. Muy feliz. Regreso feliz. Entonces mira, ¿qué pasa? Que según el Ministerio de Educación, los centros o la zona donde se está regresando es un trabajo que se ha hecho en conjunto con salud pública. Entonces nos llama la atención poderosamente esta disparidad. Por un lado, salud pública, según el Ministerio de Educación, le dice que sí puede regresar, pero por otro lado dice que esto puede generar estrés extremo en los estudiantes. Tú sabes que ahora con esta semipresencialidad no se podrá dar recreo, no. Lo llamamos nosotros receso, ¿verdad? No podrán jugar deportes abiertos en la cancha en grupo. Tendrán solamente el tiempo que van a estar en el centro, lo van a permanecer en su aula. Cero abrazos de compañerismo. Cero abrazos, una mascarilla. Porque es el protocolo de salud, así es. Así es. Entonces, todas esas cosas, según salud pública, van a generar o pueden generar estrés en los niños. Y sería bueno que se pongan de acuerdo.
Porque se supone que las decisiones que toma el Ministerio de Educación las está tomando en función de las informaciones que le da Salud Pública con relación a los niveles de contagio que hay en la zona. Y no, Josué, lo importante es la salud de los estudiantes, que se puedan mantener en salud para luego ya cuando se pueda regresar de una manera vital, actual, ya 100%. Segura. Exactamente, estén los estudiantes con el conocimiento claro y la salud necesaria para poder estar de regreso a las clases. De regreso a clases. Si no, el próximo tema tiene que ver con lo que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico se hizo lo mismo que se está haciendo aquí, el regreso a las aulas. Sin embargo, se vieron obligados a retornar de nuevo. Entonces, obligados a cerrar de nuevo y agregarle a eso el nivel de contagio que se consiguió en las escuelas. Entonces, hay que preguntarse, ¿estamos en condiciones de correr estos riesgos? ¿Es obligatorio correr estos riesgos? ¿No podemos esperar un poquito más? Todas esas preguntas, nosotros quisiéramos que las personas que nos siguen, ¿verdad?, en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales, hagan su comentario. Así es. Porque nos llama poderosamente la atención el por qué esta presión de parte y parte, ¿verdad? Y el ministro de Educación o el Ministerio de Educación ha logrado un nivel de apoyo en sus decisiones, porque cuando decidió irse a la casa consiguió mucho apoyo de los diferentes sectores para trabajar a distancia. Y ahora que ha vuelto con el regreso, entonces hay muchos sectores que lo están apoyando. Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué buscan esos sectores? Con el apoyo al ministro. De Educación. Así es. Bien, entonces, en otra información, Eduardo Hidalgo ha dicho esta semana declaraciones a la prensa nacional y afirma de que 3 años perdidos en ADP, es decir, que no ha habido lucha para los maestros, insensibles los que están a cargo del ADP en este tiempo y que son años perdidos porque no se ha logrado una lucha sindical que haya logrado algo para los maestros, para el Magisterio Nacional. Él califica de perdido estos 3 años, supuestamente. Entonces, Eduardo Hidalgo, ustedes saben que fue el pasado presidente de la ADP, le llamaban el pequeño gigante, ¿verdad? Así es. Y decían que era la piedra en el zapato de los ministros de Educación. Yo entiendo que lo correcto en un sindicato es presionar al patrón para defender su clase. La lucha. Es una lucha, porque para eso es que se organiza. Claro está, si las luchas son justas. Son justas. Como en este caso. Claro. Entonces, en ese caso, esa declaración la ofreció con motivo al depósito, ¿verdad?, de una ofrenda floral con motivo de los 51 aniversarios a los medios de comunicación. Así es. Creo que se acertaba las declaraciones de Hidalgo en un momento justo de que se pueda entonces volver a la lucha y el magisterio pueda conseguir otras cosas que necesita. Sí, José Luis, una pregunta que nos hacen, ¿verdad?, por aquí, las redes, es maestros que preguntan de por qué si la ADP de San Francisco, la ADP de Villahermosa, la ADP de Constanza y otras, ¿verdad?, se han pronunciado de manera contundente. En esta semana no tuvimos unas declaraciones claras de Santiago, de las seccionales de Santiago, sobre todo del profesor Jorge, que siempre está muy activo en el centro de la ciudad de Santiago, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que no se pronunció con relación a las peticiones y a los anuncios que hizo el ministro con relación al regreso a esa semipresencialidad, ¿verdad? Y más aún cuando estamos en una semana aniversaria, ¿verdad? Así que se esperaban muchas cosas y sobre todo declaraciones de esta parte del país. Así es. Entonces, a ver, profesor Jorge y las diferentes seccionales de Santiago, que le den respuesta a esos maestros que están preguntando. José Luis, me dicen que no tenemos tiempo para más, ¿verdad? Así es. No hay tiempo para más. Entonces, nada, regresaremos el próximo sábado con más informaciones para que todos ustedes sigan enterados de lo que pasa en el Magisterio Nacional. Así es, hasta la próxima.